mañana le damos la bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días también al público que siempre te escucha. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo la Junta de Control Fiscal sigue vinculándose con el gobierno de Puerto Rico. Vamos a ir a dos misivas que la directora ejecutiva Natalie Yaresco envía. Una de ellas tiene que ver con la ley 142 del 2020. En la carta del 8 de enero, la directora ejecutiva le plantea lo siguiente. Quiero, para efectos de nuestro diálogo, los amigos de la escucha, plantear básicamente la premisa, licenciado, para su comentario. Resulta que el 20 de agosto, estoy citando, la Junta de Control o la Junta de Supervisión envió a su predecesora de la legislatura una carta expresando sus preocupaciones respecto a una serie de proyectos de ley programados para ser considerados durante la quinta sesión extraordinaria. Entre esos proyectos de ley figuraba el proyecto del Senado 1658, que enmendaría el Código de Seguros de Salud y la Ley de Farmacia de Puerto Rico para, entre otros asuntos, 1. Prohibir a las aseguradoras alterar un medicamento o servicio de salud prescrito de acuerdo con las normas generalmente aceptadas por la comunidad médica. 2. Exigir a las aseguradoras que brinden cobertura temporal inmediata a los pacientes mientras las reclamaciones están pendientes. 3. Exigir a las aseguradoras que indiquen claramente su razonamiento cuando se les niega la cobertura del medicamento recetado a los pacientes. El proyecto del Senado 1658 también acortó el periodo dentro del cual las aseguradoras deben responder a un reclamo de denegación de cobertura por servicio o tratamiento de servicio médico de 72 a 48 horas y en el caso de medicamentos controlados de 36 a 24 horas. Concluimos nuestro análisis afirmando que el proyecto del Senado 1658 probablemente tendrá un impacto en el seguro médico del gobierno de una manera que es inconsistente con el plan fiscal certificado. Bueno, la historia es que ese proyecto luego se convirtió en ley y es la ley 142 del año 2020, a lo cual la Junta de Control Fiscal, por voz de Natalie Yaresco, expresa de que esta legislación no se ha presentado la estimación formal requerida y, de acuerdo a la ley promesa, se supone que se informe por parte del gobierno el estimado del impacto económico de esta medida. Bueno, licenciado, háblenos acerca de esto. Bueno, sabes que el modelo de seguros de salud en Puerto Rico, el Plan Vital, establece que el gobierno pone el dinero y las aseguradoras lo administran y cobran un cargo por esa administración, pero también se le ha delegado a las aseguradoras unas funciones que la clase médica estima que son excesivas, porque las aseguradoras tienen el poder de determinar cuáles son los medicamentos que se van a recetar, cuáles son los tratamientos que se van a autorizar, cuál es el formulario, el famoso formulario que tienen los medicamentos, y que si el médico estima que ese formulario no cubre las necesidades del paciente, la aseguradora puede denegar la cubierta y el paciente quedarse sin el servicio. Y esta ley 120, como ves, según la descripción que hace la propia Natalie Yaresco, quiere atender ese control absoluto que tienen las aseguradoras sobre el tratamiento médico. Las aseguradoras van por encima del criterio médico, José Elías, en cuanto a los tratamientos que se van a cubrir por el Plan Vital y en cuanto a los medicamentos que se van a administrar bajo esa cubierta, lo cual pone en peligro la calidad de los servicios médicos del Plan Vital y la independencia que deben tener los médicos cirujanos en la administración de los tratamientos a sus pacientes. Entonces, Natalie Yaresco, que ya esta no es la primera vez que interviene con reglamentación de las aseguradoras, acuérdate que ya en las pasadas sentencias que dictó la jueza está la sentencia que anuló la reglamentación sobre los PBM, que son estas entidades privadas que regulan los costos de las aseguradoras mediante el control también de los medicamentos que se recetan a los pacientes. Y en ese contexto te das cuenta que lo que hay es una visión ideológica de desregulación a la luz de los principios del neoliberalismo, donde el gobierno y la Junta particularmente no quieren el control sobre estos grandes intereses económicos que realmente se roban una cantidad significativa
del dinero que se supone que esté dirigido a la salud, imponiendo estos recortes en los servicios, imponiendo estos controles en los servicios que merecen las personas que están bajo ese plan. Y esta reglamentación pues quiere evitar que la compañía aseguradora vaya por encima del criterio médico. Y a mi juicio, José Elías, eso es algo deseable, eso es algo que los médicos han estado pidiendo, que los pacientes han estado pidiendo. Y mira cómo la Junta se interfiere, ¿verdad?, en estas determinaciones de política pública sobre cómo los pacientes de la reforma de salud van a recibir los tratamientos y amenaza con la anulación de la ley. Esto es otro de los problemas que tiene Pierluisi en torno a la Junta de Control Fiscal, porque Pierluisi hereda la sentencia que anula el aumento a los bomberos, que anula la reglamentación sobre los PBM, que anula el incentivo que se le va a dar a los médicos generalistas y otros médicos del 4% que antes se le daba a los especialistas, que también se extendió, pero que la jueza Taylor Swain invalidó esas leyes y no sabemos hasta el presente si el gobernador Pierluisi va a apelar esa decisión. Así que vemos cómo se va apilando, José Elías, una montaña de problemas de Pierluisi con la Junta por la interferencia bien aguda, ¿verdad? Bien incisiva de... se cayó la llamada, vamos a cogerla otra vez. Sí, José Elías, estoy aquí. Sí, decía que esa era parte de los problemas. Un momentito, licenciado, permítame, porque estoy en pausa aquí. Ok, no hay problema, estamos en pausa. Sí, no. Regresamos a hoy mismo, retomamos el diálogo con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Bueno, licenciado, se cortó la llamada en un momento determinado. Básicamente usted estaba explicando sobre la situación que tiene Pedro Pierluisi y las determinaciones que ha tomado tanto la Junta como también las decisiones de la juez Laura Pérez. Adelante. Correcto, que se va apilando una montaña de problemas y controversias con la Junta de Control Fiscal, donde la Junta interfiere con determinaciones de política pública del gobierno de Puerto Rico. ¿Te acuerdas la metáfora de Rosselló el Breve del tamaño del cuarto y dónde van los muebles? Pues eso sigue descartándose, ¿verdad? La Junta sigue acomodando los muebles a su juicio y me parece que esta carta que pretende anular esa ley 142 es un duro golpe a los derechos de los pacientes y a los derechos que tienen los médicos de ejercer la medicina libremente, ¿verdad?, conforme a su criterio médico y el criterio científico. Este golpe en términos de política pública, pues no sabemos cuál va a ser la respuesta, aunque según la correspondencia creo que AFAF está de acuerdo también con esta situación, y si están de acuerdo podrían meramente dejar sin efecto, llegar a una estipulación y dejar sin efecto la ley. Pero es otra instancia adicional en la cual la Junta se mete en detalles que realmente le corresponden. La salud y la seguridad del pueblo de Puerto Rico es una cosa muy seria y el gobierno es el que tiene la facultad. Digo, en un sistema democrático regular, ¿verdad? No como nosotros estamos viviendo en una colonia, que es la excepcionalidad que tenemos nosotros aquí. Pero me parece que anticipa esto, José Elías, junto con el otro tema que quiero tocar contigo hoy, que el camino que va a seguir Pierluisi en relación a la Junta va a ser uno bastante tortuoso, ¿verdad? Bastante difícil, porque como yo he mencionado aquí otras veces, la Junta ha afilado los cuchillos que la ley promesa le da para interferir entonces con toda legislación que es la legislatura. Fíjate que en esta carta, José Elías, ellos interfieren en la etapa de proyecto de ley. O sea que ya ellos están a un nivel de sofisticación que les permite interferir aún cuando no se ha aprobado la ley, y eso pues va a ser un problema de gobernanza tremendo para Pedro Pierluisi, porque ninguna de las medidas que él podría estar proponiendo pues se van a librar del escrutinio estricto de la Junta de Control Fiscal. Ahí es que yo creo, José Elías, que
el ámbito para la nueva legislación está prácticamente cerrado, ¿verdad? No hay espacio para nueva legislación sin la interferencia de la Junta. Lo que pasa con Pierluisi pasa también con la legislatura, que también obviamente inicia muchos proyectos de ley. Y me parece que esto debe generar una conciencia de que la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos es insostenible, porque la legislatura y el gobernador tienen las manos atadas. Mira, otro ejemplo, José Elías, que es la otra carta que quería comentar contigo hoy, que es la carta que se le escribe a el coordinador de servicios legales, ¿verdad?, de un bufete que aparentemente está representando al negociado que reglamenta el transporte público. ¿Te acuerdas la Comisión de Servicio Público? Pues ahora es el negociado de transporte y otros servicios de Puerto Rico. Y esa carta lo que le está diciendo en blanco y negro es, mira, ese reglamento de tarifas, y aquí hay que explicar, ¿verdad?, a qué se refiere. En Puerto Rico la transportación pública, ¿verdad?, está reglamentada primero por la Comisión de Servicio Público, ahora por este negociado, para tratar de balancear el poder económico entre los que necesitan el transporte público y contratan con los que acarrean ese transporte, es decir, carga, pasajeros, etcétera, para establecer un balance económico y de fuerzas que permita un desarrollo económico balanceado, ¿verdad? Sabes que los que tienen el control de una parte del sistema económico podrían imponer condiciones en otros sectores de la economía, y en el caso de las personas o entidades que transportan bienes y servicios por el país, tienen mucho poder, y por eso se establece una reglamentación para que los transportistas, ahí están los que acarrean furgones, los grueros, los que acarrean pasajeros, etcétera, pues puedan recibir una tarifa, es decir, unos honorarios por el servicio que prestan que sean razonables y que les permitan cubrir sus costos y que les permita entonces operar razonablemente, pudiendo obviamente llevar el sustento necesario a sus hogares. Y la Junta quiere eliminar todo eso. La Junta quiere desreglamentar todo el sistema de transporte público, eliminar las tarifas, lo cual le daría a los almacenes, a las grandes tiendas, a los importadores de Puerto Rico que necesitan de esos servicios, poder absoluto para establecer lo que ellos quieren pagarle a los transportistas, y los transportistas tendrían que estar negociando uno a uno cuál sería el costo, ¿verdad?, de los honorarios que ellos cobrarían por esos servicios, lo cual los pone en una desventaja tremenda ante estas grandes fuerzas económicas, porque habiendo muchos transportistas, si tú no puedes transportar mi carga al precio que yo te digo, pues entonces yo busco otra persona, y en estas cosas, José Elías, siempre hay alguien que lo va a dar más barato, y eso crea obviamente un desasosiego en este sector económico. Esto crea la posibilidad de protestas de parte de los camioneros, y podría generar otra fuerza que uno podría catalogar como positiva, como por ejemplo que los camioneros se conviertan en una unión, ¿verdad?, y que puedan luchar por sus intereses comunes frente al capital que necesita ese servicio de transporte. Pero lo cierto es, José Elías, que la ley que establece las tarifas y las cartas circulares que se emiten conforme a esa ley, pues trata de crear este balance y hace un estudio sobre cuáles son los costos de transportación en Puerto Rico, cómo es que se afecta el acarreo de los productos por razón de estos costos, etcétera, y tira entonces una raya y establece ese balance. Pues la Junta ahora quiere eliminar eso y lo ve como una visión de mundo, ¿verdad?, neoliberal, donde ellos quieren desreglamentar para dejar en manos del capital todas esas determinaciones sobre qué se transporta y cuánto cuesta ese transporte. Y ahí vemos otra instancia de cómo la Junta se está metiendo en detalles específicos de política pública para imponer su visión de mundo. Yo no sé si ya los transportistas se enteraron de lo que se está planteando, porque la última información era que efectivamente se iba a aprobar la carta circular, pero la carta es bastante clara
de que si no se anula la carta del Yaresco, ¿verdad? Que si no se anula la carta circular, pues entonces ellos van a tomar todas las medidas necesarias, que podría ser recurrir al tribunal. Así que mírate al nivel que están llegando ellos. Se meten con la manera en que se dispensan los medicamentos y se cubren por las aseguradoras los servicios de los medicamentos, y se meten en las relaciones entre los transportistas y los que necesitan estos servicios de transporte, las megatiendas, los importadores, los almacenes, las fábricas, etcétera, y se meten a ese detalle, que son asuntos que en la mitología de Promesa, en su comienzo, se supone que hubieran sido asuntos de política pública interna, pero ellos lo controlan todo mediante la aseveración de que esto es incompatible con el plan fiscal. Mira, el plan fiscal, José Elías, no tiene que ver con una visión de mundo económica. El plan fiscal es el control de las finanzas del gobierno de Puerto Rico a la luz de unas metas y objetivos y a la luz de unos presupuestos certificados. Pues ellos se meten en todas las áreas que ellos estimen que inciden directa o indirectamente con la visión de mundo que ellos tienen para lograr ese supuesto crecimiento económico que no se ha evidenciado nunca, José Elías, porque ellos han estado imponiendo medidas de austeridad y nunca se ha evidenciado el crecimiento económico que ellos predicen. Así que ese es otro problemita que enfrenta Pierluisi, la anulación de esta carta sobre las tarifas, porque los camioneros, los transportistas van a protestar, porque eso crea un desbalance muy grave entre las fuerzas que necesitan el transporte y los que pueden proveer ese servicio de transporte, particularmente en una etapa de pandemia, José Elías, donde todos los sectores económicos se han afectado. Y esto podría crear entonces que las consecuencias económicas de la pandemia en los transportistas sean duraderas y los saquen del negocio o no puedan competir con otras entidades. Y muchos de los individuales, ¿sabes que hay muchos transportistas individual? Hay otras compañías que pueden ser cooperativas o son compañías que tienen un núcleo, ¿verdad? De trabajadores del transporte. Así que hay de diferentes niveles y muchos de estos se podrían afectar con la eliminación de las tarifas, particularmente en una época de incertidumbre económica por la pandemia. Quiero compartir un párrafo de la carta que le envía la directora ejecutiva de la Junta, licenciado Delgado Navarro, cómo ellos justifican la desregulación de las tarifas de transporte, y que es el centro de este tema que ustedes muy bien nos está explicando. Cito: la desregulación de las tarifas de transporte terrestre es una de estas reformas estructurales necesarias. Las tarifas generales de transporte en Puerto Rico, según prescritas por el reglamento de carga de negociado de transporte, según enmendado, están muy por encima del costo marginal promedio por milla y la ganancia promedio por milla para las operaciones de transporte típicas en el territorio continental de los Estados Unidos. De hecho, la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos ha reconocido que tales tarifas son económicamente perjudiciales. Al momento solo Hawái y Puerto Rico todavía regulan las tarifas de transporte de carga terrestre. Además, las tarifas de transporte establecidas por el negociado de transporte son estáticas y no están vinculadas a la actividad económica, lo que genera más consecuencias adversas que incluyen mayores costos operativos para las empresas, mayores costos de infraestructura para la inversión local y mayor costo de la vida para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, a juzgar por esto, por lo que leí originalmente de la carta, licenciado, esto están llamando al diablo aquí. Mira, José Elías, el error seminal de entrada, de umbral, es comparar a Puerto Rico con los territorios de Estados Unidos, con Estados Unidos continental. Son diferentes circunstancias, diferentes economías. Los camioneros y transportistas de Estados Unidos tienen un nivel socioeconómico totalmente diferente. La estructura de costos es totalmente diferente. Las tarifas no se fijan a lo loco, tirando una raya según uno tira una moneda, ¿verdad?, de 5 centavos al aire y mira si es caro cruz. Las tarifas están sentadas en unos datos sobre cómo es la economía del transporte en Puerto Rico y cuáles son la estructura de costos, cuáles son las estructuras de costos de los camioneros. Por ende, tú no puedes decir que las tarifas en Puerto Rico están mal porque son diferentes a los Estados Unidos. De hecho, se supone que cada estado tiene unas particularidades que establezcan entonces unas estructuras de costos diferentes y que si es el mercado el que regula esto o si es una entidad gubernamental, tiene que tomar en cuenta todo esto. Así que
con esa falacia de que aquí tenemos que ser igual que Estados Unidos, es que ellos han creado muchas de las políticas del plan fiscal y por eso es que no aciertan una, José Elías, porque con la Universidad de Puerto Rico, el mismo planteamiento. La Universidad de Puerto Rico recibe un nivel de fondos del gobierno que es mucho más que el nivel de fondos que se recibe por las universidades en otros estados. Pues falso, porque aquí las circunstancias son diferentes. O sea, en términos de la oferta de educación, en términos de las necesidades de una educación pública y accesible que existen en Puerto Rico, donde tenemos prácticamente la mitad de la población bajo el nivel de pobreza y la necesidad de la educación para la movilidad social. O sea, hay una serie de factores que no son los mismos en los estados de Estados Unidos y ellos utilizan siempre unas métricas equivocadas. Y me parece que este error de estar comparando se ha repetido y se continuará repitiendo. Y las conversaciones que yo he tenido con los economistas sobre esta metodología de la Junta siempre me confirman que no hay manera de establecer esa correlación, esa analogía entre el mercado americano y el mercado puertorriqueño por todas las particularidades de crecimiento económico que nosotros llevamos estancados más de 12 años, por la relación colonial, que no tenemos poderes sobre la inmensa mayoría de las herramientas que se necesitan para gestionar una economía, y porque básicamente aquí somos mucho más pobres que los estados de Estados Unidos. Así que nada más con mencionarte esos tres aspectos te das cuenta de que hay unas diferencias sustanciales que impiden el razonamiento analógico. Y desafortunadamente la AFAF no ha confrontado a la Junta con eso y la Junta sigue campeando por sus respetos utilizando un argumento que es totalmente falaz. Bueno, importante lo que nos ha descrito sobre los temas en los cuales la Junta está entrando, que están bien distantes de estar en un titular de algún medio de comunicación, licenciado, y que eventualmente pueden traer mayores consecuencias por lo que están ellos haciendo. Quería aprovechar la ocasión un momento. Déjame decirte algo, José Elías, que es importante lo que estás diciendo de que la prensa no le está prestando atención a esto, porque esta información solamente está en una sola fuente y es en la página de la Junta de Control Fiscal, que está en español y en inglés. Y cualquier puertorriqueño o puertorriqueña que quiera saber cómo está funcionando la Junta en Puerto Rico debe explorar esa página, porque ahí es que está más o menos el día a día de la Junta y ahí es que uno puede entender el daño que le está haciendo a la Junta, a las prerrogativas democráticas que tenemos aquí en Puerto Rico y cómo ellos están imponiendo la visión neoliberal de que hay que darle todo a los ricos para que de ahí percole un poquito y beneficie entonces al resto de la población, políticas que han sido totalmente desacreditadas y que nunca han funcionado en ninguna parte del planeta, José. Así que yo exhorto a los radioescuchas a que miren esa página para que lean esas cartas y vean el lenguaje que utilizan de superioridad colonizadora sobre el gobierno de Puerto Rico y vean la sumisión también del gobierno de Puerto Rico ante esa imposición de todos los días de la Junta de Control Fiscal. Antes de cerrar nuestro diálogo brevemente, licenciado, durante la semana pasada el gobernador nombra un comité timón para trabajar con el contrato de Luma, para fiscalizar el contrato de Luma. ¿Qué le pareció esa movida del gobernador? Bendito José Elías. Él contradice totalmente las promesas que hizo en la campaña sobre el contrato de Luma. Él dijo que había que renegociar los aspectos de que no se alcen las tarifas, que está en el contrato, que se va a alzar la tarifa, que había que renegociar el efecto que va a tener en los derechos laborales de los empleados y de los unionados de la autoridad, que es claro que el contrato rechaza los convenios colectivos, y también que no se podía apartar, ¿verdad?, de los objetivos de energía renovable y energía limpia para Puerto Rico. Y nombrar un comité timón de funcionarios gubernamentales, que gran parte de ellos fueron los responsables de que se firmara un contrato leonino con Luma Energy, ponerlos a fiscalizar, pues mira, es aceptar el contrato. Pierluisi acaba de aceptar el contrato con ese comité, porque ese comité lo que va a gestionar es lo que dice el contrato, que es lo que tiene estos problemas que hemos estado señalando ya por meses, que no solamente nosotros lo hemos señalado. AIEFA, el Centro para la Nueva Economía y todos los que han estudiado independientemente de esto se han dado cuenta de que el contrato es malo para los intereses del pueblo de Puerto Rico. Así que Pierluisi acaba de aceptar el contrato con Luma,
y la bola cae en la cancha de la legislatura, que ha iniciado 2 procesos de investigación, y también ante los tribunales, porque hay casos en los tribunales que podrían tener un impacto en el contrato de Luma. Así que Pierluisi claudicó. Ese comité no va a cumplir ninguna función que beneficie al pueblo de Puerto Rico, porque son los mismos que firmaron el contrato y son los que tienen el interés de que esto se dé conforme se negoció. Bueno, veremos qué está ocurriendo con todo esto, licenciado, pero como siempre agradezco la oportunidad que nos brinda a conversar, estaremos hablando más adelante. Como no sería, estamos a Loni y que pasen buen día.